Hola estudiantes, bienvenidos. En este video vamos a explicar cómo se contesta la pregunta que pide el contexto histórico. Entonces, para esto voy a usar una de las preguntas que ya hemos visto anteriormente. Voy a usar esta pregunta que dice, analiza cómo el romance de la pérdida de Alhama representa las características del romance y el contexto histórico de la Edad Media. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios del romance, debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas y las sugerencias son 35 minutos. Entonces, esto se puede contestar de dos maneras, en 5 párrafos o en 4. Aquí tengo los ejemplos. Primero, si lo decides contestar en 5 párrafos, tu introducción o tu respuesta sería algo como esto, que sería: en el romance de la pérdida de Alhama, escrito en la España durante el siglo XV, el autor anónimo muestra el contexto de la España medieval a través de la estructura típica de un romance. Entonces, si decimos que lo está mostrando a través de la estructura del romance, está mostrando el contexto histórico, entonces eso nos daría un promedio de 5 párrafos. Ahorita muestro cómo va eso. Si en vez de decir que lo está haciendo a través de, decimos y, como que también nos muestra la estructura que nos está mostrando el contexto histórico y la estructura típica del romance, entonces eso nos daría 4 párrafos. El único cambio es decir, se muestra el contexto histórico a través de la estructura del romance, o se muestra el contexto histórico y la estructura del romance. Entonces hay dos maneras de decirlo. La que se dice a través de requeriría promedio 5 párrafos y el otro 4. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Si decido hacerlo de 5 párrafos, decir que se muestra a través de la estructura del romance, entonces esto sería algo de 5 párrafos, que sería introducción, donde ya tengo mi introducción y dije que el contexto histórico está mostrado a través de la estructura del romance. Después voy a tener que escribir un segundo párrafo donde voy a explicar una característica del romance. Entonces, yo tengo que asegurarme que estoy explicando eso, las características del romance, y en el primer párrafo de cuerpo, que sería el número 2 después de la introducción, tú vas a explicar una característica del romance, vas a copiar el ejemplo del texto donde está esta característica y vas a explicar cómo se conecta al contexto histórico. En el tercer párrafo, lo mismo, explica otra característica del romance, copia el ejemplo del texto donde está esta característica y explica cómo se conecta al contexto histórico. Y luego el cuarto párrafo, otra vez, explica otra característica más del romance, copia el ejemplo del texto donde está esta característica y explica cómo se conecta al contexto histórico. Entonces, en esos 3 párrafos de a medias, tú vas a hacer eso, explicar una característica, el ejemplo y cómo se conecta al contexto, a la historia, al contexto histórico. El siguiente párrafo, los mismos 3 pasos. ¿Sí? Entonces, otra característica, el ejemplo y la conexión. Siguiente, otra característica, el ejemplo, la conexión. ¿Sí? Entonces, al final escribirías una conclusión simplemente resumiendo brevemente lo que dijiste en los párrafos de arriba. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo, que es esta la pregunta del romance y el contexto histórico de la España medieval. Entonces, aquí miramos la introducción, que son las primeras 2 líneas, que dicen: el romance de la pérdida de Alhama, escrito en España durante el siglo XV, el autor anónimo muestra el contexto de la España medieval a través de la estructura típica de un romance. Primero que todo, como es común de los romances, este poema empieza in medias res. En la primera estrofa, la voz poética presenta al rey moro paseándose por la ciudad de Granada, desde la Puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla, esperando noticias de los sucesos de la guerra. La voz poética nunca le explica al lector que esta historia toma lugar durante la guerra de reconquista española y que el rey moro es el último rey musulmán español quien gobernó los territorios musulmanes del sur de España en el siglo XVI. La voz poética solo cuenta el momento dramático cuando los moros pierden la ciudad de Alhama a manos de los cristianos españoles. Entonces, en este párrafo lo que hizo es, nos dijo ¿cuál es la característica del romance? Dice que es in media res, nos da el ejemplo, aquí cita el ejemplo, copia del texto,
y lo conecta a la Guerra de Reconquista que ocurrió en España en el siglo XV, perdón. Creo que habían dicho el siglo XVI, el siglo XV. Siguiente párrafo. En segundo lugar, otra característica típica del romance que se encuentra en este poema es la polifonía. En el último tercio del romance podemos escuchar las múltiples voces que hay en esta obra. Primero, en la estrofa 7 se escucha la voz del moro viejo, cuestionando el llamado del rey. ¿Para qué nos llama rey? ¿Para qué es esta llamada? La segunda voz que se escucha en la estrofa 8 es la del rey explicando que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama. Y la tercera es la voz del alfaquí, quien con reproche se dirige al rey acusándolo de ser el culpable de que los reyes católicos ganaran la guerra de Reconquista. Entonces, nuevamente en este siguiente párrafo se hace lo mismo, se muestra otro recurso de otra característica del romance, y entonces se dice que la polifonía, se copia el ejemplo donde está la polifonía y se asocia otra vez a la guerra de Reconquista, como se hace aquí en la sección amarilla. Siguiente párrafo. De la misma manera, en la conversación de estos tres personajes, la voz poética, además de mostrar hechos ocurridos durante la guerra de Reconquista entre musulmanes y cristianos durante la época medieval, también muestra hechos de carácter popular, como lo es el asesinato de la familia de los Abencerraje por órdenes del rey. Esto se presenta mediante la voz del alfaquí en su reproche al rey diciéndole: mataste los Bencerrajes, que eran la flor de Granada, cogiste los tornadizos, de Córdoba la nombrada. Entonces lo que hacen es, nos explica que una característica del romance es mostrar hechos de carácter popular, nos da el ejemplo y lo asocia al asesinato de la familia de los Abencerraje por el rey musulmán, ¿sí? Entonces este es el contexto histórico, lo que está en amarillo. Y al final simplemente se resume diciendo: en general los romances, además de empezar a la mitad de la narración y tener múltiples voces, cuentan hechos históricos conocidos por la gente, y este poema muestra hechos ocurridos durante la Reconquista española y la matanza de la familia de los Abencerrajes por cuestiones políticas durante el reinado del último rey musulmán. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de 5 párrafos diciendo que se hace a través de la estructura típica de un romance, que se muestra el contexto histórico a través del romance. Entonces, siguiente, el de 4 párrafos. Voy a usar otro ejemplo de pregunta. En este caso voy a usar esta pregunta que dice: analiza cómo el poema Se ha perdido el pueblo mexica representa las características de la tradición oral en el contexto histórico de la América precolonial. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios de la tradición oral. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Entonces lo voy a contestar en 4 párrafos. En este lo que voy a hacer, en vez de decir que se hace a través de, voy a decir y va a ser así. En Se ha perdido el pueblo mexica, escrito por un poeta mexicano anónimo náhuatl durante la época de la conquista, se presenta el contexto histórico de la América precolonial y las características de la tradición oral. Entonces yo voy a mostrar que se muestran esas 2 cosas. Y voy a empezar con mi introducción, es esta que leí ahorita. Entonces voy a empezar en el siguiente párrafo, y en ese siguiente párrafo voy a explicar 3 cosas o eventos del contexto histórico de la época en cuestión, en este caso la época precolonial antes que llegaran los españoles, y voy a copiar y explicar ese ejemplo del texto que se conecte a cada cosa o evento histórico, ¿sí? Y después voy a tener otro párrafo más donde voy a explicar 3 características de la tradición oral y voy a copiar los ejemplos del texto donde está cada una de estas características. Y al final, en mi conclusión, simplemente voy a resumir lo que diga arriba. Entonces vamos a los ejemplos. Aquí lo tengo. 4 párrafos. La introducción, donde digo: en Se ha perdido el pueblo mexica, escrito por un poeta mexicano anónimo náhuatl durante la época de la conquista, se presentan las características de la tradición oral y el contexto histórico de la América precolonial. Primer párrafo de apoyo. Para empezar, a lo largo de este poema se pueden ver representadas varias características de la tradición oral. Típicamente la tradición oral menciona eventos históricos
Y en efecto, se ha perdido el pueblo mexica es una elegía a la conquista y destrucción del imperio azteca por los españoles entre 1519 y 1521. De la misma manera, la repetición para facilitar la memorización es un elemento común en la tradición oral. En esta obra se puede ver cómo se emplea la anáfora, repetición, en el uso de la palabra llanto, para hacer alusión al sufrimiento que experimentaron los nativos con la llegada de los españoles. El diálogo también es otro elemento común en la tradición oral. En este poema se puede escuchar las voces de los mexicas lamentando la pérdida de sus tierras al decir: ¿a dónde vamos, oh amigo? Luego, ¿fue verdad? Entonces, en este párrafo lo que se hace es, se mencionan tres características de la tradición oral, como son eventos históricos, la repetición para facilitar la memorización y también el diálogo. Entonces, esas son tres cosas de la tradición oral que están en y se incluyó los ejemplos. Entonces, siguiente párrafo, en vamos a mencionar el contexto histórico. Entonces, siguiente. De igual manera, el contexto histórico de la América precolonial está presente en Se ha perdido el pueblo mexica. Originalmente, los aztecas tenían fundada su ciudad capital sobre el lago Texcoco. El poeta hace referencia a la ciudad sobre el agua al mencionar: por agua se fueron ya los mexicanos. También en la cultura precolonial azteca, las mujeres no eran parte del ejército, solo los hombres eran guerreros. Si había guerras, las mujeres se retiraban de la batalla, dejando el combate para los hombres. La voz poética hace alusión a esto al comparar la huida de los mexicanos con la retirada de las mujeres cuando dice: por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. Por último, antes de la llegada de los españoles, los aztecas tenían una alianza con dos pueblos vecinos, Texcoco y Tlacopan, para defenderse de sus enemigos. Este poema menciona los nombres de los líderes de los ejércitos de la Triple Alianza diciendo: con llanto se saludan el Huiznahuacatl Motehuiltzin, el Tlalotlacatl Tlacatzin, el Tlaquetecutli Acuitzin. Entonces, en este párrafo lo que se hace, se menciona eso, el contexto histórico. Los aztecas tenían su ciudad fundada en el agua, las mujeres no peleaban, tenían que retirarse de la batalla y tenían una triple alianza los aztecas. Por aquí tuve un error de una palabra, pero todo lo demás, las ideas van bien. Entonces, se escribe la introducción, primer párrafo de apoyo, donde se habla de la tradición oral. Siguiente párrafo de apoyo donde se habla del contexto histórico y cómo está presente en esta obra y al final simplemente se resume. Entonces, aquí vemos que dice: en general, se ha perdido el pueblo mexica, muestra las características de la tradición oral al ser una elegía al evento histórico de la conquista y destrucción del imperio azteca y al hacer uso del diálogo y la repetición. Y la historia precolonial se muestra al hacer alusión a la ciudad en el agua, a la huida de las mujeres del lugar de batalla y a la triple alianza de los aztecas. Entonces, así es como se contestan las preguntas que piden el contexto histórico. Espero que le hayas entendido y que puedas contestar las preguntas que vienen en el futuro, que te vas a encontrar sobre temas similares a estos. Entonces, hasta luego.